feliz semana. Yo soy Daniela Gallard y estoy, como siempre, con mi queridísimo Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Yo muy bien, aunque no rasurado, pero muy bien. No rasurado es Y, estar bien. Ajá. y encantado en estar contigo como cada lunes, saludando a toda la gente que nos ven en diferentes lados del mundo. Sí, sí, Wow. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Muy contento, muy contento. ¿Tú? Yo también muy ¿Ok? feliz de estar aquí contigo, de estar con todos. Gracias por acompañarnos cada semana. Gracias a los que se unen por primera vez. Sí. Y pues vamos a empezar con un tema que dejamos pendiente. A ver qué te parece, a ver si lo recuerdas. Y si no, pues no importa. Sabes de qué te Le estoy hablando. entramos, le entramos. Tuvimos un programa en el que hablamos un poco de estos hábitos Ok, que tenemos y si, para ponerlos un poquito en contexto, hablábamos como de si nuestras emociones las podemos hacer como hábitos, ¿no? Como correcto. hacernos también a lo mejor un poquito adicto a ciertas emociones Ok, que puede ser que no sean las mejores para nosotros, ¿no? correcto. Y entonces con esto cerramos un programa con esta frase que era lo que es costumbre es ley. Sí, es ley. Sí, hace 15 días, justo, es correcto. Exacto, exacto. Es correcto. Entonces, lo habíamos dejado pendiente porque a mí me parece en lo personal algo como wow, ¿no? O sea, cuando lo estábamos hablando, como esto de ¿por qué se vuelve ley? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta frase la vemos como algo positivo, ¿no? Como algo Pues, que igual está bien, pero ¿qué pasa si la costumbre también no te está llevando a ti por el camino que quieres o al lugar al que quieres llegar o no te permite ser flexible y vivir en libertad, ¿no? Porque híjole, pues estás mira, como amarrado. sí, pues mira, para empezar, las costumbres, diagonal, que se convierten en leyes, eventualmente, se convierten en leyes después de varias generaciones, ¿Ok? ¿no? Porque si mi bisabuela lo hacía, y mi abuela lo hacía, y mi mamá lo hacía, y yo lo hago, y mi hija lo hace, y mi nieta lo hace, ya no se cuestionan la, quiero decir, ya no se cuestiona si eso no está, ya no lo ven como costumbre, ya Ujú, no, ya no es tradición, deja de ser tradición. ¿Me explicó? Y es una regla, punto. O sea, porque así es, ujú, ¿no? Entonces, a la pregunta que hiciste, que me parece muy profunda, si las costumbres que se convierten en leyes eventualmente, eh, ¿qué tal si no me llevan al camino deseado? ujú, Yo le voy a agregar ahí una palabra, que es si realmente me llevan al camino verdaderamente deseado. Porque sucede que a partir de las reglas, leyes, tradiciones, el no debes, el sí debes, el debes de, ¿no? Todo este rollo, ujú, probablemente, digo probablemente porque no quiero meterme todavía, ¿no?, en broncas, pero probablemente la persona no está muy enterada ¿ah? De cuál es su deseo real. Es decir, el deseo que nace en la esencia, que es emoción, bla, bla, bla. Ya ujú. lo hemos hablado. Ajá, es X. Pero vienen las reglas, leyes, tradiciones, el no lo hagas, sí lo hagas, el qué dirán, que es todo un tema, que Ujú, también se ha convertido en una ley, eventualmente, sobre todo en sociedades, pues, en donde vivimos. ujú, Eh, Todas esas cosas finalmente lo que crean son filtros o capas. ujú, Y esas capas eventualmente filtran el deseo real que yo tengo esencialmente hablando, es decir, con la conciencia desnuda, lo hemos mencionado, y ahora lo que estoy deseando tiene que ver con la perspectiva que yo tengo desde las costumbres y desde las tradiciones y desde las leyes. Entonces, te voy a dar un ejemplo, ¿no? La ley, te voy a dar una tradición muy, no es tradición y tampoco es ley, sin embargo sucede mucho, ¿no? La persona tiene que hacer lo mismo que su padre o lo mismo que su madre, ujú, ¿ok? Y entonces, ahora pues, seguro, me tengo que volver abogado, porque mi papá lo era,
o contador, lo que sea, digo, no tiene importancia, ¿no? Pero realmente lo que yo siempre he querido es ser jardinero, crecer plantas, tener un invernadero, ¿no? De plantas, de suculentas. La gente lo ven, pero no lo hablan. Porque la regla, lo estoy tomando como ejemplo, no es un extraordinario ejemplo, porque es una ley implícita, pero sí es una ley implícita si el papá o la mamá lo dicen. Tú vas a hacer lo mismo que yo. O sea, prepárate. En la canción de Willy Colón de Salsa, se llama El Gran Varón, ¿no? Don Andrés, que es el papá, le dice al hijo, cuando nace, al hijo Simón, le dice, cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina de tu papá. Ahora, vaina en este caso es profesión, pero vaina también es un desorden. Digo, hay que ver Sí, sí, ambos sí. significados, ¿no? Entonces, como que es muy curioso, ¿no? Tienes que ser, vas a estudiar lo que yo, ¿no? Sí, o Ahora, no vas a hacer esto, ¿no? O sea, sí, es exacto. igual. Incluso existe una cosa que, que es tradicional o bien costumbre, y hoy por hoy es ley, ¿no? Que una persona forzosamente tiene que tener licenciatura de algo. O sea, de lo que sea. Por mí, estudia cómo se pinta paredes, pero que te den tu licenciatura, ¿no? O sea, porque finalmente esto viene porque en México, cuando se fueron los virreyes de México, en la Revolución Mexicana de 1812, si mal no estoy, siempre me equivoco en esas fechas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos títulos. Y entonces vamos a implementar la necesidad de títulos y toda la gente, ¿cuánta gente conoce que dice, es que su hijo es licenciado? Que a la hora de la hora no tiene. No, y cada vez, de hecho, o sea, digo, no es muy relevante, ¿no? Pero hasta necesitas más, ya es maestría y es todo porque la competencia se mide así. Exacto, exacto. Que finalmente, a la hora de la hora, que tengas un Master in Business, es decir, una maestría en Business Administration, lo que sea, y nada, ¿no? Para que la mayoría de la gente desempeñe lo que hace, desempeña sus chores, sus trabajos. Realmente, acá en Renault, la maestría es solamente el requerimiento que le impone, ¿no? Y es un buen ejemplo. Digo, no es la ley, pero sí se ha convertido en ley. Porque la costumbre es que yo tengo que tener ahí una maestría. Ahora hay cosas que nosotros, o sea, ni siquiera nos tenemos que ir como a esto tan grandote, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros mismos, sí creo que es una onda que a lo mejor viene de patrones aprendidos Bien. o como mencionabas tú, como heredados de generación en generación o así, pero creo que Impuestos. hay cosas que ni siquiera tienen que ser tan grandes, que nosotros nos vamos poniendo en estas, como lo hemos dicho, en estas como cajitas de costumbres, que Claro. creemos que eso ya es ley, o sea, que eso tiene Sí, que ser así, sí, ¿no? es así y punto. O sea, la novia se tiene que vestir de blanco porque así es. No importa que la novia ya es su 15º matrimonio, porque el significado del vestido blanco es la pureza. Y supuestamente si una persona no es virgen, pues no es pura, bla, 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 bla. Pero la regla, o sea, la tradición, costumbre, digamos, que ahora ya es regla, ¿no? Es que la novia se case ¿cómo se llama? De De blanco. blanco. Nadie lo cuestiona. No, o puede Digo, ser, ahorita que hablas como de matrimonio, ¿no? O sea, cuántas, creo que eso cada vez se va rompiendo más y tampoco me voy a meter en si es bueno o es malo porque seguramente es malo. también es un tema, no, pero es un tema que hemos hablado mucho aquí sobre la cosa más importante en una pareja, que es la comunicación, y que en esta época nos falla durísimo, ¿no? Pero hablando justo en esto como de matrimonio y de costumbre o de leyes, creo que también hay muchas cosas, o ni siquiera tienes que llegar al matrimonio, pero hay muchas cosas, por ejemplo, en la pareja, que es como, no me puedo divorciar. O sea, yo no estoy feliz, pero Claro, no me puedo divorciar claro, y tengo que estar aquí. porque la regla lo dice. Lo Porque tengo que está hecho. chequear. Claro, claro. Y mira, ya que dijiste, te voy a dar costumbres muy sencillos que la gente no se dan cuenta a veces. La costumbre de decir el padre, que es el proveedor, supuestamente. No importa si es bueno o malo en cuanto a provisión, pero el padre proveedor siempre tiene el asiento, la silla, en la cabeza de la mesa.
Ujú. Siempre. Ujú. Nadie lo pregunte. Es como que el patriarcal de la familia, por entenderlo así, se siente allá. Digo, estoy apuntando a la cabeza de la... A mí se me hace completamente ilógico. Ujú. Porque ¿qué tal si, oye, deja a tu hija o a tu hijo que pruebe a ver qué se siente sentado en tu lugar, a ver a dónde te lleva? Digo, te estoy dando ejemplos muy Ujú. burdos, pero esa particular costumbre, es una costumbre bastante que tiene que ver con la jerarquía de la familia. Ujú. Entonces, el que siente en la... Y lo mismo pasa en empresas, ¿no? El director general o el Sí, presidente claro. Ujú. siente siempre en la cabeza de la mesa. A mí me da risa porque cuando yo voy a dar, ¿cómo se llama? Consulta empresarial, ¿no? Y me ponen en un... Ahorita con la pandemia, pues no lo hemos visto, ¿verdad? Hace tiempo, pero cuando lo hacía, hazte cuenta que yo lo que hacía es cuando me decía, el presidente va a estar ahí en unos minutos más. ¿Ah? Yo, para, digamos, mover un poco el tapete en la mesa, en la sala de juntas, a Ujú. menos que sea redonda, que la mayoría no lo tiene así, pero bueno, yo lo que hacía es, esperándolo, me sentaba en la cabeza de la mesa, Ujú. nada más para ver la reacción. Ujú. Está cañón porque el 90% entran, mucho gusto, y se pierden. Se pierden, le hace, Ujú. ¿qué Ujú. pasa con mi lugar, no? Ujú. Porque la ley dice, la ley, otra vez es costumbre, Ujú. ¿no? Porque el rey se sentaba por título, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. la pregunta también, digo, ya que lo mencionamos desde esta perspectiva, la pregunta es cuántas de las reglas nacen o cuántas de las leyes, de algunas reglas, nacen en costumbres que tienen que ver con la etiqueta, que tienen que Sí, ver con el muchísimas. título, Ujú. Ujú. casi todas, ¿no? Ujú. Y a mí en lo personal, pues me da mucha flojera, Ujú. mucha flojera. Y luego, ya que lo estamos hablando, mencionaste también la palabra emoción. Y la pregunta es si a mí me dicen que yo tengo que responder de tal manera, aunque mi emoción no me lleva ahí. Entonces, cuando yo lo hago, porque así es lo que espera la sociedad de mí, Ujú. en realidad estoy un tanto alejado de la emoción. La emoción es esencia, como sea, porque es Eso vibración. creo que ahí le das a un súper, em, como clavo, tema, no sé, pero qué es, y esto lo hemos igual traído a este programa como muchas veces y lo hemos hablado, y creo que es algo bien fuerte que no nos damos cuenta a lo mejor de dónde viene, pero muchas veces en casa, por ejemplo, te pueden decir como con estas cosas que vemos como malas, ¿no? Como es que te enojas demasiado, no te enojes, o no llores, o no te pongas triste por estas tonterías, ¿no? Y hasta le Claro, ponemos esa etiquetota que es bien fuerte de hacer menos a lo que sienten los demás. Y entonces claro, tú, por ley, ya por costumbre, siempre vas a invalidar lo que sientes, es correcto. Y aunque entonces ya lo no vas a vivas con reprimir. las mismas personas. Ujú. Es correcto, lo vas a reprimir. Ujú. Eventualmente la represión emocional, de una u otra manera, es contención energética. La Ujú. energía, cuando la contienes, eventualmente va a salir, ¿no? Y no va a salir lindo. Y la razón por la cual no va a salir lindo es porque va a haber fisuras en tu Ujú. contención, Ujú. ¿ya? Si la fisura no alcanza porque la energía es demasiado fuerte, va a haber una boom. Ahora, si es hacia afuera, todavía está medio bien. Ahora imagínate que en vez de explosión es una implosión. Por dentro, la persona está completamente, ¿no? Me habló el otro día, me parece que fue el jueves pasado, pero no me tomes muy en cuenta, eh, el miércoles pasado, pero me habló una persona, ¿no? O sea, me mandó un mensaje una persona, Ujú. una mujer que es parte de la consulta, y me dijo, fíjate, como estoy en la premenstruación, ah, me siento muy triste y quiero llorar. Y yo le dije, pues llora. Y me mandó literal, me mandó ¿cómo le llaman? Signo de Sí, interrogación. ujú. O sea, me dices que, pues, si te sientes triste y quieres llorar, pues llora. O sea,
digo, ten cuidado, no manejes cuando lloras porque tienes dolor, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, orilla, como dicen los mexicanos, oríllate a la orilla, que me encanta. Y llora, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y si quieres reír, ríe, y si quieres gritar, grita. Y si quieres gritar Sí, lo que un, pasa ¿cómo es se que llama? Ya sabes, ¿no? ahí Sí, justo o sea, en este tema en específico que estás tocando, y creo que nos queda muy bien, porque al final sí hay hombres en retos femeninos, y qué bueno, pero pues la mayoría son son mujeres. mujeres. Sí. Y creo que, o sea, yo creo que todas las que nos escuchan, o las que nos van a escuchar, pues lo saben y han pasado por ahí. Este tema de mostrar emociones que se salen como de esta línea cuando es por un tema hormonal, está súper estigmatizado. O sea, es como, Claro, son tus no, hormonas. sí, qué horror, estás en tus días, ¿no? Seguramente. Sí, Hasta el día que nada más estás de mal humor porque estás de mal humor. sí. ¿Estás Y en tus entonces, días? Te pregunta, eso ¿estás en tus días? siempre es Y, algo malo. Entonces, claro que aprendemos y hacemos costumbre a intentar reprimir eso. y mira que no solamente es por tus días, también es porque es que está embarazada. Ujú, Oye, ¿por qué está tan enojada? Es que está embarazada. Tiene un desfase hormonal, o como lo quieren llamar, ¿no? ujú, ujú, Y luego es, oye, ¿por qué está tan enojada? Porque, lo voy a decir de una manera muy linda, puede tratar, ¿no? Porque no tiene relaciones sexuales, aunque lo dicen de otra manera, ¿no? sí, sí, sí. O sea, es la estigma no solamente es en relación a la hormona, sino la estigma es en relación literalmente a la mujer como concepto, Ujú, como ujú, femenino. Tú ujú, me conoces, tú sabes que yo soy extremadamente feminista, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, este está en sus días, yo nomás me volteo y le doy una de esas miradas que qué bueno que no sale un sí, rayo con láser. láser. Ajá. Sí, 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 porque para empezar, tú no sabes lo que significa. Si una mujer lo dice de otra mujer, yo no me meto, porque no. Ajá. No, porque evidentemente también lo sabe, ¿no? Pero cuando un hombre lo dice, no, 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 o sea, para mí es una misoginia, se dice en español, ¿verdad? Sí, misoginia. Eh, Ujú, Misoginia, es una misoginia absoluta. Ahora, dicho eso, también hay mujeres misóginas, ujú, ujú, ¿no? ujú. Entonces, sí, la estigma, iba a salir con una palabrota, o Ajá. sea, estigmatización, Estigmatización, ajá. de, de, eh, de, de, o sea, la emoción es porque está, y la razón por la cual estoy enojada, si es por hormona o no estoy en hormona, o estoy en mis días, o estoy en mis meses, o estoy en mis años, o estoy en mis lunas, o estoy en lo que estoy. Ujú. No hace falta que tú me lo digas o que me apuntes con el dedo, porque eso no me hace bien. Y Sí, es aquí también. como cuando estás enojado y te preguntan 8 veces, ¿no? ¿Estás enojado? Es un momento que es como, hasta te lo saca más, ¿no? Sí, Como, claro. O peor aún, es, oye, sé que estás enojado, pero ¿qué te parece calmarte? Es que, a ver, si estoy enojado, no me comprimes ese ujú, enojo, porque ese enojo a través de la calma, ujú, supuestamente, se te va a explotar en la cara y mejor no está. Sí me cachas, ¿no? ujú. Entonces, sí es un tema, pues sí, o sea, pero ojo, porque eso también es una costumbre que está convirtiendo en ley. Es más, hay un episodio del Big Bang Theory, Ujú, ¿no? Que es, bueno, a mí, yo lo he ujú. visto ya 3 veces el programa, La los estoy 12 temporadas, viendo me encanta. otra vez ahora. Ujú. Sí, y sí. Y entonces, en el Big Bang Theory, el doctor Sheldon, que es yo creo que tiene un grado especial, ¿no? Pero, Ujú, a Penny, a la ujú, güerita que vive enfrente, le dice, acabo de darme cuenta que que hay una cosa de, ¿cómo se llama? Hay una oferta de tampons, ¿no? O sea, de tampones, ¿no? Y él dice, ¿cómo te atreves? Y él le dice, aunque no sea tus días. Y él le grita, ¿cómo te atreves a decirme esto? Y él dice, bueno, igual si estás en tus días. O sea, hasta, sí, 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 sí. sí, Entonces, es algo que está súper metido.
Está Sí, súper, súper metido y te sí, digo, muchas veces no nos damos cuenta de que pasa esto. A mí me pasa muchísimo. Yo muchas veces cuando siento algo o pienso algo, ¿no? Porque tampoco tiene que ser a fuerza de acá, pero no, tú claro. solito le quitas como, no, esto es una tontería, ¿no? O sea, ¿por qué esto me está afectando? Y es porque, o sea, a mí, por ejemplo, yo aprendí que tú controlas todo con la mente y que tienes que ser positivo porque es así. Y cuando no eres así, de repente, pues se te cruza todo y Sí, es como, o sea, por qué estoy mal por sentir? ¿No? O sea, sí, sí. Hace tiempo, tenía hace muchos años, tenía por ahí un socio que siempre hablaba, hay que ser positivo, positivo, positivo. Y me acuerdo perfecto que un día llegué a la oficina, ¿no? Y era muy chistoso. Y vi en el camino, yo soy amante de los gatos, tú lo sabes, y vi en el camino un gato muerto, ¿no? Que es raro verlo en México, pero ahí ujú, estaba. ujú. No, llegué a la oficina y le dije, ay, no sabes cómo me dolió ver el gato muerto. Y me dijo, no me lo platiques, uno tiene que ser positivo. Pero, pero, sí, o sea, Hombre, sí, en su mente, ¿no? El pensar en un gato muerto no es positivo, es negativo a ujú, fuerzas, no ujú, tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ujú. va mucho a lo que estamos platicando. Sí, y es algo que igual, como que lo he dicho mucho, pero que hemos platicado aquí, ¿no? Y no tiene, o sea, como que aprender a separar lo que es ser positivo, lo que es decidir enfocarte y que tu punto de enfoque sea en lo positivo que hay, no en lo negativo, y otra cosa es anular las cosas Sí, que sientes porque estás sí, ahí, porque entonces realmente no hay coherencia en es ninguna. correcto. Sí. Sí, luego la gente dice, híjole, ojalá que no me robe. No, 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 anulo, anulo, anulo. Y es como que, o sea, ¿qué anulas? O sea, tu palabra no tiene fuerza porque finalmente tu intención no es que te roben. Entonces, Ujú, ojalá que no me roben y nada es lo mismo, ujú. porque tu intención sigue en tu propio blindaje, por entenderlo así, ¿no? Entonces, Oye, ¿y qué podemos? Ya ves que siempre, siempre, siempre te hago esta pregunta, pero creo que sí, aquí, bueno, llevo un tiempo que ya no te digo que nos des como estos sí, tips, no, sí, exacto. pero en Era costumbre. esto, exacto, y la rompí. Pero ¿qué podemos hacer con estas cositas que a lo mejor no sé quién nos escuche y de estar en un momentito como de introspección o de que algo ahorita le resuena o dice, oye, pues sí es Ujú. cierto, ¿no? En esto Ajá, de, oye, no me siento feliz en esta relación y por qué me estoy quedando, que no tiene que ser solo de pareja, puede ser solo de amistad, ¿no? Esta relación me está drenando trabajo. energía y no, o estoy Ujú, exacto en un trabajo que no quiero, o por qué estoy quitándole validez a mis pensamientos o a mis sentimientos o a lo que ujú. sea. ¿Qué podemos hacer como para romper un poco? Utilizo la palabra romper, ya sabemos que esa palabra no, No porque importa. es de No, no, esfuerzo, no importa. pero ¿cómo podemos salirnos un poco de esas costumbres que hemos convertido en ley? Para empezar, estaba buscando mi herramienta. Aquí está mi Va. herramienta. Ajá. Para empezar, bloc, o Ujú, sea, papel. Y ujú, luego, aquí está escondida mi pluma, ujú, una pluma. Y entonces, a mí me lo hicieron hace muchos, muchos años, ¿no? Y me, me cayó de sorpresa. ujú. Primero de sorpresa y luego es como que, claro, pero sí me cayó de sorpresa la cantidad de cosas que yo hacía por, por costumbre que eran regla, porque así es. Entonces, la idea es hacer literal una lista, ¿no? De las cosas que no importa si es en conciencia o no en conciencia, pero hacer una lista de las cosas, antes que todo que me estorbe, Ok. ¿no? Antes que todo. O sea, Ujú, ya al lado le voy a poner ley, costumbre, costumbre, ley, digo, es lo de menos. O sea, no hace falta clasificarlas. Si lo clasifico y si no, no. Pero ¿qué me cae mal? ¿No? Entonces, vamos a ver algo muy sencillo. Me cae mal si el vecino del departamento de arriba, cosa que no está sucediendo, pero como ejemplo, empieza a limpiar su terraza con agua a las 5 de la mañana. Eso no me cae bien. Pero eso lo más seguro es que sucede una vez cada quién sabe cuántos años
Entonces, ni tomo el tiempo por notarlo, ¿no? Es un ejemplo muy, ¿no? Ok. Pero algo que sí tomo, o sea, algo que sí tomo el tiempo por notar, es el hecho que sé que cada vez que me siento triste, lo trato de oprimir. Entonces, tengo esa costumbre, ley, como lo queremos llamar, de oprimir mi tristeza o de no concientizar mi tristeza. Son ejemplos, ¿no? Entonces, cuando ya hicieron su lista de distintos comportamientos, en vez de decir costumbres, voy a la palabra comportamiento, distintos comportamientos que no me caen, que no me gusta hacer, para entenderlo así. La parte que sigue es hacer como que una línea, es decir, poner como una rayita y poner ahí en letras muy claras, en escrito muy claro, ¿qué va a suceder si lo dejo de hacer? Pues sí. Está padrísimo. O Pues sea, sí, sí. claro. Entonces, yo antes, hace muchos años, no sé si a ti todavía te tocó verme, ¿no? Yo siempre jugaba con mi pelo, ¿no? Y luego cuando tenía el pelo suelto, hacía cada ratito esto, ¿no? Hasta que alguien me dijo, oye, ya lo voy a dejar suelto. Hasta que alguien me dijo, oye, ¿tienes un tic? Y no me di cuenta. Y le dije, pues al parecer sí. Y me dijo, una de mis maestras me dijo, ¿lo puedes dejar de hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces me caí en cuenta, no va a pasar absolutamente nada. Pero luego me di cuenta que ese tic no era tic realmente, era una costumbre. Cuando, hazte cuenta, cuando yo no estaba de acuerdo con alguien me decía algo y yo no estaba de acuerdo, en vez de, sí, hazte cuenta que hacía esto, es un ejemplo, o hacía esto, digo, lo que sea. Pero lo manifesté, mi inconformidad, si es que lo podemos decir así, a través de mi pelo. ¿Qué va a suceder si no lo hago? Hice la prueba, absolutamente nada. Porque esa manifestación es una especie de psicosomosis física, es una psicosomosis en relación a mis reacciones. Yo entré a un lugar un grado un poquitito más profundo y me pregunté si tengo que reaccionar. Así como no reacciono en lo físico, es decir, así como no reacciono en no lo discuto, porque tú me conoces, ya casi no discuto. Entonces, así como no discuto, no tengo ninguna razón de hacer eso tampoco. Pero no era como algo para, porque, o sea, a ver, ahorita escuchándote, se me ocurre que a lo mejor podemos tener como estas cosas, como justo para reprimir, ¿no? Como no estoy de acuerdo y no quiero decir nada, y entonces genero este tic, Exacto. Y entonces, si yo entonces, dejo de hacer, a lo mejor me hace como cortocircuito el de todas formas no decirte que no estoy de acuerdo. no, pero aquí el tema es, yo ya dejé de no estar de acuerdo. Ese es el punto. ¿Entiendes? El punto es, si estoy o no estoy de acuerdo, eso no va a cambiar absolutamente nada. ¿Me entiendes? Y el estar o no estar de acuerdo, el manifestarlo, el decirlo, no reprimo absolutamente nada, porque es completamente mental. Y entonces, yo lo que me di cuenta es que estoy más en la parte mental que en la parte emocional. Solté esa parte mental al momento de escribirlo, al momento que me lo dijo, al momento de escribirlo y entonces ya estoy en la parte más emocional. Y desde la emoción, como a mí me gusta sentirme pues relativamente bien emocionalmente con lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tengo de estar o no estar de acuerdo? Es todo un rollo. Es súper profundo. O sea, yo creo que necesitaríamos, ni siquiera es otro programa, es como terapia. Porque creo Pero, que, claro, porque estamos súper acostumbrados a, o sea, así como reprimimos, también tenemos, o sea, sentimos como esta necesidad de dejar claro que no estamos de acuerdo o de es intentar correcto, cambiar al otro su forma de pensar, ¿no? O de es sentir. correcto. Que es completamente ilógico. O sea, alguien me dijo una vez que la vida es como que deporte, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que contesté es, si es que le podemos llamar deporte, para mí la vida sería
como el deporte, entre comillas la palabra deporte, de caminar, nada más. Pero no es un deporte no es tenis, en donde tú me das y yo te tengo que responder si no pierdo, o ping pong, o básquetbol, o fútbol, cualquier, o sea, la vida y es para nosotros, ojo, o sea, en nuestra práctica, así es como lo vemos. La vida no es ninguna competencia. Y el convertirla en competencia, finalmente me va a hacer reprimir cosas. En convertirla en competencia. Sobre todo cuando pierdo. Porque, es más, pierde como hombre. Me duele perder. No, yo no conozco a un hombre que diga, oye, me encanta perder, gracias por hacerme perder. ¿Qué es eso? Pierde como hombre. O sea, que es una costumbre. Digo, Ahora ahí, dicho, sí. ¿no? Igual y me voy a desviar un poquito con esto, pero igual creo que muchas veces, por ejemplo, en relaciones, en cualquier tipo de relación, hay veces que a lo mejor tú no es que estés buscando tener la razón, ¿no? O sea, hay un momento en donde creo que pierdes ese interés y creo que eso es buenísimo, que tus conversaciones no sean para convencer al otro de que está mal, Es correcto. pero sí es necesario expresar este punto de vista, no lo quiero llamar como desacuerdo, pero este punto de vista distinto al del otro. Sí, Como para que se pero comprenda también, sí, ¿no? sí. Pero no desde el argumento, no desde la discusión, no desde el tú estás equivocado y yo tengo, ¿no? O sea, aprecio lo que dices, mi punto de vista es distinto. Si quieres saber cuál es mi punto de vista, encantado de la vida te lo digo. Pero si te lo voy a decir y tú me vas a decir que yo estoy equivocado, mejor no te lo digo. Pues sí. Ese es el tema. Y en la mayoría de las relaciones, ¿no? Cuando yo te voy a decir cuál es mi punto de vista y tú no concuerdas, no tú, Daniela, sino la otra persona, sí, porque ¿no? Cuando la otra persona no concuerda, por lo general es, pues estás equivocado. O peor aún, eso me encanta, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Ese es ese es uno de los peores, ese es uno de los peores frases que conozco en una interacción humana. No te equivoques, ¿eh? O sea, oye, nos vemos a las 6 y no te equivoques porque yo a las 6:01 me voy. O sea, el no te equivocas tiene hasta una connotación un tanto, para mí, hasta violenta. Porque lo que me dicen, con el no te equivocas, lo que me dicen es, equivócate. ¿Y quién es la otra persona para decirme que yo tengo que equivocarme? O sea, dime más. Sí. Ok, pues mira, esto se me hace súper interesante. Lo que estamos me gusta mucho. Yo Y veo la oreja de una perra por ahí. sí, aquí está Frida. Está aquí, está bajadita y de repente se levanta, creo que hay como una mosca. Ok, cuando empezábamos esto, a ver cómo lo puedo hilar. Mencionábamos esta onda de que estas costumbres, leyes, a lo mejor nos están bloqueando o nos están quitando la libertad de ir por el camino de lo que deseamos, ¿no? Entonces, en un Zoom que tuviste hace un tiempo tú, que aprovecho, les hago el comercial rapidísimo, los jueves, ya que lo mencioné, los jueves Moshe tiene un Zoom que es gratuito, en el que es un poquito más largo que este programa, toca un tema en específico y también se abre un poco a preguntas, dudas, comentarios o lo que sea. Entonces, síganlo en sus redes sociales. En Instagram está como @MosheJavia con H, en Facebook como Moshe Javia Terapeuta. Y ahí cada jueves durante el día van a encontrar el tema del cual va a hablar y el acceso para que entren y lo aprovechen. Y en abril cumplimos 2 años. Sí. Sí. Yo también cumplo años. Sí. 22. Y entonces, bueno, en uno de estos Zooms Sí. también hablabas, en algún momento llegaste a hablar sobre el camino de la verdad. Ok. ¿No? Ok, Entonces, sí.
Teníamos por aquí algunas dudas de ahí apuntadas. Sí. Entonces, ¿cómo se descubre este camino de la verdad? Y para descubrirlo, ¿es necesario que cada persona primero sepa cuál es su propia verdad? Bueno, voy a empezar del final. Sí. Si yo sé cuál es mi propia verdad, no necesito ir a ningún lado, no necesito un camino, que es como decir, la verdad no tiene camino. El camino a la verdad, creo que lo hemos dicho aquí en algún momento, definir la verdad como un destino, limitó la verdad. Y la verdad, como concepto, la verdad es completamente ilimitada. La verdad no es de aquí para acá, la verdad lo es todo. O sea, es verdad que tú y yo estamos hablando en este momento. Es verdad que algunas personas lo están viendo. Es verdad que a algunas personas les va a gustar. Es verdad que a algunas personas no les va a gustar. Yo no necesito tomar un camino para saber todo eso. Que es decir, la verdad es este instante siempre. Así de simple. Y entonces, si efectivamente la verdad es este instante no requiere un camino para llegar a él, porque yo estoy en este instante siempre. Y luego estoy en este instante, que también es mi verdad. Y en este. Entonces, la idea iba a decir fraccionar, no es la palabra, la idea de, cuando a mí la gente me dice, oye, te quiero enseñar algo que es uno de los caminos a la verdad, a mí, o sea, yo siento un rechazo, porque esta persona me acaba de decir que la verdad es el destino. Y la verdad no es un destino, la verdad es un proceso constante. Y no hablo de la verdad, pero esa es la mentira. Me cachas eso, ¿no? Entonces, me es muy interesante el tema porque mucha gente, oye, hermano, tú eres mi hermano en camino a la verdad. Y es que el camino no te iba a ningún lado. Hay una aldea en la India, no me acuerdo cómo se llama, se llama X, no sé cómo se llama, que pasa hacia un templo, un ashram muy famoso, no sé. Y cuando los viajeros, porque es caminando, pasan ahí y ¿no? Hay como un fork, como un tenedor en el camino. Y cuando los viajeros pasan, le preguntan a la gente de la aldea, ¿no? ¿Cuál es el camino que me lleva a aquel ashram? ¿No? La respuesta siempre es, no hay camino que te lleva al ashram. Quien te lleva al ashram eres tú. Ashram como templo, ¿no? O sea, o vas o no vas. O sea, y la verdad es igual, o estás o no estás, ¿no? Y en la misma herramienta, estaría bien apuntar algunas de tus propias verdades. ¿Qué es verdad para mí? ¿No? ¿Verdad que me siento libre o no estoy libre? ¿Qué significa libertad para mí? ¿De qué estoy libre? ¿A qué estoy atado? ¿Cuáles son mis apegos? ¿Cuáles son mis desapegos? ¿En qué proceso de apego o desapego estoy? ¿En qué proceso de no sé cómo se dice en español, assertiveness? Sí, asertividad. Asertividad propia estoy. Pero para saber en qué proceso de asertividad propia estoy, la primera pregunta será, ¿estoy en proceso de asertividad propia? ¿No? Y entonces, el reto, y lo digo con respeto, a mí no me gusta retar, porque retar denota esfuerzo y tú me conoces, ¿no? Yo soy muy flojo. Pero el reto, o sea, digamos que la dificultad entre ellos es realmente sentar y apuntar las verdades con un absoluto y total grado de honestidad. Porque sin honestidad no hay absolutamente nada. ¿No? El otro día hice a una pareja nueva que tengo en la consulta, platicamos ya sabes, ¿no? Del ejercicio de condición energética y luego plasmarlo y demás, ¿no? Y una de las cosas que dije es, no lo puedes hacer si no eres honesto contigo. ¿Sí? Porque si tú me dices, sí, claro, lo voy a cubrir en autolealtad, soy leal, pregúntate si realmente eres leal. O sea, eres leal.
Y en la autolealtad no existe verdad o no verdad. Es solamente lo que es. Entonces, sí está... Está cañón. Fíjate, te voy a compartir algo que creo que tiene un poquito que ver con esto, que ya ven que siempre les vengo aquí a platicar mis trapitos. Pero me di cuenta hace poco, traía como que una situación que me hacía como enojar, ¿no? Okay. Y era como hacia otra persona, este enojo de esta persona a esta persona. Y de repente me caché como diciendo, a ver, ¿por qué te vas a enojar tanto, no? Y de repente lo que me di cuenta, y es este tema de serte fiel a ti, lo que me di cuenta es que ese enojo no era la otra persona, sino es conmigo misma por permitir esa situación con esta persona, ¿no? Como decir, Claro, claro, o sea, sí estoy enojada, pero es que no es el otro, es conmigo mismo porque estoy claro, permitiendo algo que no se siente bien conmigo. claro, claro. Y esa es una verdad. Ujú. Y es una honestidad, que para llegar a la verdad necesitas la honestidad. Y para llegar a la honestidad necesitas ser muy verídica contigo misma. Ujú. ¿No? Entre paréntesis, nunca nos enojamos por otra acción. En realidad, el enojo siempre está propagado desde nosotros. Ujú. No tiene nada que ver con la otra persona. Ujú. Es muy fácil decir me hizo enojar y es como una excusa. Es como decir en vidas pasadas fui, que es otra estupidez, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, pues son excusas, son excusas, son excusas. Ujú. Ujú. Entonces, cuando yo hablo de la verdad conmigo mismo, cuando yo escribo mis propias verdades, número uno, no tengo que ir a las excusas. Y eso me quita peso de encima. Porque si yo tengo que estar generando excusas todo el tiempo, eventualmente me voy a formar de tantas excusas. Ujú. Y ya no voy a saber qué excusa le estoy poniendo a qué acción, o más bien, qué excusa le estoy poniendo a qué condición. Ujú. Cuando en realidad, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo soy quien lo ha creado para mí. Ujú. Siempre, ¿no? Entonces, esa es una verdad. Que les Total. cuesta a la gente, sí, pero es una verdad. Sí, no, pues, claro que cuesta. O sea, yo siempre te lo digo que como que de repente hay temas en los que ya sientes que está súper bien amarrado todo y que dice aquí, Claro, en esto sí yo ya estoy fuerte y no te das cuenta, de repente te llega por acá que pues, nada que correcto. ver, ¿no? O sea, no, no, o sea, y es esto, es esta onda de aceptarte a ti, oye, pues sí, mi enojo es conmigo mismo, no es con el otro. Sí, O, tengo tan metida esta creencia y esta ley, ¿no? Esta costumbre, que estoy en donde ni quiero estar o haciendo lo que no quiero hacer o lo que sea. claro. Y al final, pues es este tema de lealtad contigo, que Es, no lo somos. y entonces uno de los cuestionamientos que yo propongo es cuando las generaciones, depende cómo Ujú. estamos, ¿no? Las generaciones que nos anteceden, nos dicen hay que hacer esto. Ujú. Y la pregunta, ¿pero por qué? Y la generación responde, porque así es. Y hay muchas respuestas, porque así es. No preguntes, así es, ¿no? Ujú. Okay. Cuando te contestan así, yo propongo que cheques si realmente ese así es te propaga bien o no, te lleva bien o no, está en tu frecuencia de bienestar o no. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ujú. Y es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Ujú. Porque de una u otra manera, la gente, no sé por qué razón, pero el espejo cuesta. El espejo cuesta. Yo quiero siempre ver en el espejo lo que fui hace quién sabe cuántos años, pero ya no estoy allí. Ahora Ujú. estoy acá. Ujú. Y entonces, cuando a mí la gente me dice, ¿qué tratas de encontrar en tu espejo? Mi respuesta es, no trato de encontrar, trato de conectar. Trato de conectar Ujú. con el yo en este instante. Y Ujú. no me comparo con el yo del instante anterior, porque en ese instante soy más evolucionado que el instante anterior, Sí. más transformado.
quiera o no quiera, así es. Ujú. Sí, muchas veces creo que al compararnos con el pasado o ver el pasado, suceden dos cosas, ¿no? En una sí te enalteces tú diciendo como, no, pues sí estaba, ¿no? Pues súper mal en el pasado. Y hay otra que también como que solemos ver el pasado mejor o Siempre, idealizarlo, sí, ¿no? Como, y pensar que sí, que ahí estaba, el cielo estaba más azul, ¿no? claro. Sí, Cuando en mira, realidad nada que ver. Ujú, nada, mira, en esa canción que he recomendado a ti, obviamente, y aquí también, hay una canción de Baz Luhrmann, esta persona que escribió Moulin Rouge. ujú. Ahora va a salir una nueva película que él hizo que se llama Elvis, que no tiene, wow, o sea, es Ajá. tanto. Pero bueno, él entonces escribe en 1997, me parece, una canción y un video, pues, que se llama Sunscreen. Sunscreen es como protector Ujú, solar, ¿no? ujú, Y en esa canción una de las cosas que dice es que algunas de las verdades, ¿no?, que vas a tener que confrontar es que te van a decir que los políticos eran menos corruptos de lo que son hoy. Y la verdad es que no hay diferencia. ujú, Porque corrupto es corrupto. Corrupto ujú. no es El 10% o nivel. 50%. Ajá. ¿Sí? Vas a pensar que la vida era más barata. Y no, tú tenías digamos, menos referencia a lo que es caro o barato. Ujú. ¿Sí? Vas a pensar que en ese entonces, cuando tú eras niño, respetabas a tus elders, a la gente más Mayores. grande que tú, Ujú, a tus mayores, ¿no? Y no es que hoy por hoy la gente respeta menos a los mayores. Es que como ya eres mayor, tú ya no tienes, bueno, hablo de mí, ¿me ujú, entiendes? Yo a mis 62 años, ¿no? Hay menos gente que yo puedo respetar que cuando yo tenía 16, ujú, porque hay menos gente mayor que yo, ujú. porque la vida es una rueda y morimos, etc. Entonces, la verdad no ha cambiado, lo que cambia es solamente la perspectiva. Y si yo puedo tomar eso mismo con el amor que soy, no existe una manera que yo me juzgue. No, no sé si... Justo, y va a ser ya la última pregunta porque el tiempo es así, pero tenemos una, con eso que dices de juzgarte a ti mismo, hay una Ok, pregunta, déjame ver que acá está. sí, Eh, Hemos hablado muchas veces cuando hicimos un programa específicamente de este tema y si no, se aparece mucho, mucho en las conversaciones que tenemos sobre el perdón, ¿no? Y el sobre perdón. el perdón o sobre estos juicios también Sí, que emitimos hacia esto, ¿no? Y siempre ok. hablamos como de, cuando hemos hablado del perdón, hablamos del perdón hacia los demás, ¿no? Y hemos llegado, hemos platicado aquí que no nos corresponde perdonar. Es correcto. Y teníamos una pregunta que hoy rescaté que se me hizo muy buena y creo que tiene que ver con esto, que es como darle la vuelta y justo en este espejo decir qué pasa con el perdón a uno mismo. Es que si yo no me acuso, no tengo que perdonar. Sí, O pero sea, la verdad es que vivimos, o sea, en el día a día, tú probablemente no, yo sé que no, pero piensa en la sociedad normal, con todo esto que hemos hablado hoy, con todo lo que hemos hablado durante estos dos sí, años, ¿no? O sea, sí, de sí, uno en retos, un año en tu Zoom, sí. 2 años. Y con Y Daniela 3. y este tema o sea, si todo el tiempo nos estamos juzgando, si todo el tiempo nos estamos llenando muchas veces de pensamientos bien negativos hacia nosotros mismos, Sí. si estamos invalidando nuestras emociones, si estamos, o sea, constantemente es un ataque a nosotros mismos, porque no es a nadie más, es a nosotros mismos. Entonces, este tema del perdón, que no nos corresponde dárselo a los demás. Tampoco a nosotros. Y entonces, o Porque, sea, ¿cómo o encaja sea, este tema de, ajá, a ver, hay un dicho las escrituras judaicas, que es un dicho muy profundo, que dice, si no estoy yo para mí, ¿quién será para mí? Y si no ahora, ¿cuándo? Ese ujú, es el dicho, ¿no? Ok. Y luego hablan de Dios, pero
voy a quitar esa parte, ¿no? Y nada más me voy a quedar ahí. Si no soy yo para mí, ¿quién será para mí? Y si no, ¿ahora cuándo? Entonces, si yo empiezo a, digamos, a acusarme, o a juzgarme y por ende a acusarme de bien o mal, lo que estoy haciendo, estoy acusando, estoy juzgando y acusando lo único que yo tengo. Es como, claro, se te levantó la ceja. Sí, no, pues sí, porque sí, Claro, o sea, porque está hecho así, claro. pero es lo que te digo, o sea, normalmente estamos acostumbrados, o sea, está bien cañón porque somos bien agresivos con nosotros mismos. Pues sí, y lo que yo digo es, a mí se me hace completamente ilógico, a mí, ¿no? Y Ujú, nuestra corriente incluso, ¿no? Se nos hace completamente ilógico, porque cuando una persona está agresiva consigo misma, ah, está agresiva con lo único que tiene. Es como decir, lo único que tengo que tomar es este vaso, ujú. ¿no? Pero siento que no lo merezco, entonces lo voy a tirar. Pues te vas a morir de sed. Digo, te estoy dando un ejemplo un poco agresivo, pero si me entiendes, ¿no? O sea, ¿cómo es que puedo, a lo mejor puedo dar un ejemplo más sencillo, ¿no? A ver, entonces tengo un coche que no está del todo bien, ajá, Ujú, y odio mi coche que no está del todo bien, pero es la única manera que yo puedo ir a trabajar para poder conseguir más dinero para eventualmente cambiar ese coche que no está todo bien. Y cada ujú, vez que estoy manejando hacia mi trabajo y te regreso, estoy maldiciendo el coche porque no está del todo bien. Y es lo único que tengo. Y hacia donde va mi trabajo no hay peceras, no hay cambio, no hay nada, no hay Uber, no hay nada. Es la única manera que yo puedo transportar es con ese ujú, coche. Y todo el tiempo estoy maldiciendo, estoy juzgando ese coche que no está del todo bien. ¿Cuál es el punto? ujú, ujú, Entonces, si yo soy mi propio vehículo y yo estoy juzgándome y acusándome, entonces voy a necesitar ahora encontrar la manera de perdonarme. Pero no me puedo perdonar cuando el inicio de todo esto es un juicio. Porque el juicio, quieras o no quieras, siempre van a ser carencia. Y la carencia, como más juzgo y más acuso, más expando esa carencia y encontrar ujú, perdón, entre comillas, esa palabra me choca, encontrar perdón en esa carencia es absolutamente imposible, porque estoy en un círculo que me jala hacia abajo y es un embudo y eventualmente me atoro. Entonces, totalmente. la Sí, idea de juzgarme de entrada, bien o mal, ujú, ¿contra quién si no hay otro igual que yo? Yo te he dicho muchas veces, ¿no? Nadie te ama como yo. Y tú me dices, sí, y yo te digo, ¿por qué? Y tú me contestas, porque solamente hay uno como tú. Y es la verdad, nadie puede amar a Daniela como Moshe ama a Daniela. Y nadie ujú, puede amar a Moshe como Daniela ama a Moshe. ¿Por qué razón? ujú, Porque solamente hay una Daniela y un Moshe, ujú, ¿no? Mi nieta, Emma, que te cae muy mal, me ama de una manera distinta y yo a ella la amo de una manera distinta, porque ella es Emma. ujú. Sí, sí me vas Sí, a... sí, sí, Entonces, totalmente. Y quiero, somos, sí, dime. o sea, se nos va a acabar el tiempo y Eso si quieres lo tomamos para la semana. creo que esto es lo que te iba a decir, o sea, que otra vez nos vamos a quedar como retomarlo así, porque se me vienen un montón de cosas a la cabeza que creo que igual Sí, vivimos todos en el día a día de cómo, o sea, este círculo, como lo acabas de decir, lo describe perfecto, ¿no? O sea, que puede ser desde me comí esto y no me lo debía comer y entonces ya me lleva como que a este paso de sentirme mal y entonces me juzgo porque es que estoy pésima, que no puedo aguantar no comérmelo y tengo que bajar de peso y no, empiezo con mis calificativos de gorda, tonta, qué poca fortaleza, lo que débil, sea. Ajá. débil. Uh-huh. Soy una débil. Sigues juzgando, no me perdono, entro en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo que ya ni siquiera es el círculo así, es así. Es correcto. Entonces, Y hacia abajo. se va a ladrar, todos los perros van a ladrar. Este, Pero justo a tiempo. ok, exacto. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al canal de YouTube Retos Femeninos TV. Sigan a Moshe Gracias, en sus retos redes. femeninos. Nos Gracias. vemos la próxima Gracias, semana. Silvia. Sí, perdón por todo. Bye, bye.